Con respecto al enlace covalente que habíamos dicho, ¿verdad? Que era el enlace que predominaba en los compuestos orgánicos, porque decíamos, ¿verdad? Los compuestos orgánicos o la química orgánica estudian los compuestos del carbono, no únicamente del carbono unido con el hidrógeno, decíamos, sino que del carbono unido con otros átomos como el oxígeno, como el nitrógeno, como el azufre, por ejemplo, ¿verdad? En donde los elementos alcanzan esta regla del octeto, pensar que estamos hablando de carbono, oxígeno, nitrógeno, que están en el periodo 2, para los cuales sí se cumple la regla del octeto, buscan, ¿verdad?, alcanzar este mayor grado de estabilidad teniendo 8 electrones en su nivel más externo y lo logran compartiendo electrones, ¿verdad? Y lo que aprendimos en química general es que en el enlace covalente se comparten los electrones, ¿verdad? Entonces hay varias teorías que explican la naturaleza de este enlace covalente y es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces la primera es la teoría del enlace de valencia, que es sobre todo en la cual nos vamos a centrar nosotros en este espacio de química orgánica 1. Luego, cuando ustedes ya estén llevando inorgánica, van a ver la otra teoría, que es la teoría de orbitales moleculares, ¿verdad? Entonces, dentro de esta teoría del enlace de valencia, vamos a ver cómo es que los orbitales atómicos se traslapan y cuáles son esos tipos de enlaces covalentes que se pueden formar. Luego, la otra teoría que explica el enlace covalente es la teoría del orbital molecular. Pero como les diga, esta se ve con más detalle en química inorgánica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la teoría del enlace covalente? Y era lo que les decía yo en la reunión anterior. A veces pensamos, cuando hacíamos las estructuras de Lewis, yéndonos ahí desde el principio, decíamos, por ejemplo, ¿verdad? Si pensamos en el caso del átomo de hidrógeno, decíamos, la representación de Lewis del átomo de hidrógeno sería esta, ¿verdad? El símbolo y un punto representando el electrón. Pero si luego ese hidrógeno comparte ese electrón con otro átomo de hidrógeno, entonces decíamos, para el hidrógeno no se cumple la regla del octeto, sino que se denomina la regla del dueto, porque solamente en el caso del hidrógeno, su nivel de valencia se llena con 2 electrones, ¿verdad? Entonces aquí les decía yo, ¿verdad? El cuidado que tenemos que tener, bueno, primero, pensar que en las estructuras de Lewis nosotros utilizamos puntos, pero los electrones no son puntos. Y eso es una idea que espero que quede clara el día de hoy, ¿verdad? Son densidades electrónicas, ¿verdad? Es la región del espacio donde hay más probabilidad que nosotros encontremos el electrón, pero no podemos conocer con exactitud dónde se encuentra localizado. Decíamos que entonces esta estructura de Lewis nosotros podíamos simplificarla colocando en vez de puntos una línea o un guión, ¿verdad? Entre los dos átomos y que esa línea, pues entonces, o ese guión, representa el enlace covalente y está representando a un par de electrones, ¿verdad? Y aquí la idea entonces es tratar de no pensar que los enlaces son eso, guiones o puntos, ¿verdad? Y para eso nos ayuda la teoría de valencia. Entonces, de acuerdo con la teoría del enlace de valencia, un enlace covalente se forma cuando los orbitales de dos átomos se traslapan, ¿verdad? Entonces, el traslapar significa que están ocupando una misma región del espacio los dos orbitales y que es en esa región de traslape donde se ubica específicamente ese par de electrones, ¿verdad? Entonces, el enlace, ¿qué es? El enlace no son dos puntos ni es un guión. Un enlace es una región del espacio donde dos orbitales se traslapan. Y es en esa región de traslape donde se ubican los electrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos? Que el espacio formado por este traslape de dos orbitales, lo máximo que puede acomodar son 2 electrones. Y que esos 2 electrones deberán de estar
con espines opuestos. Si ya hicieron la asignación 1 y trabajaron con la simulación, en aquellos de los diagramas, si ustedes se recuerdan, a medida íbamos ubicando los electrones se iban ubicando con espines separados, ¿verdad? Que eso pues lo habíamos aprendido en nuestra clase de química general, cuando habíamos visto de que en un orbital, pues lo que nosotros tenemos son dos electrones, pero que están girando en sentido contrario, ¿verdad? No están girando en el mismo sentido. Y esto es lo que también considera la teoría del enlace de valencia. Lo máximo que puede haber en una región de traslape, en un orbital, son dos electrones y esos dos electrones tienen que estar con espines opuestos, y era cuando hablábamos, si se recuerdan, de los pares de electrones solitarios que no están formando enlace y estos que decimos que están apareados formando un enlace. Con respecto a la fuerza del enlace, vamos a ir viendo nosotros que de acuerdo con los diferentes tipos de enlaces covalentes, habrán unos enlaces que se rompen más fácilmente que otros, y eso está determinado ¿por qué? Está determinado por esta región de traslape que decíamos nosotros. Entre mayor sea el traslape entre los orbitales, más fuerte va a ser el enlace. Y por eso es que tenemos que recordar las formas, ¿verdad? De los orbitales para tener esto que nos vaya quedando claro, ¿verdad? Uy, no me avanza. Aquí. Entonces, para ese mismo ejemplo que estábamos poniendo del átomo de hidrógeno, pensar, ¿verdad? Que ese único electrón que tiene un átomo de hidrógeno está en un orbital S. Y quizás se recordarán de sus clases de química general que los orbitales S tienen una forma esférica, como esta que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, ese electrón está ocupando una región del espacio que se parece a una pelota, ¿verdad? Que es una esfera. Entonces tenemos un átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón, otro átomo de hidrógeno que también solo tiene un electrón. A medida que esos dos átomos se acercan, entonces, ¿qué ocurre? Esos átomos interactúan entre ellos y tienen o se da, ¿verdad? Este traslape que mencionaba. Entonces ahorita voy a circularlo aquí, no sé si ustedes lo logran ver ahí, pero esta es la región de traslape, ¿verdad? No sé si lo lograron ver acá, pero aquí se ve que aquí termina la esfera, ¿verdad? Esta esfera está ocupando este espacio que también está siendo ocupado por la otra esfera que es el otro orbital. Entonces, esa región de traslape es a lo que nosotros llamamos un enlace, no un guión ni tampoco a dos puntos, ¿verdad? Un enlace es una región de traslape, una región en el espacio que es compartida por dos orbitales que se están traslapando y donde se ubican los electrones. Entonces, fíjense que aunque los electrones, perdón, en los átomos individuales estaban girando en el mismo sentido, cuando estos se acercan y interactúan entre ellos y se traslapan, entonces este traslape provoca, ¿verdad? Que uno de esos electrones gire en un sentido distinto y por eso los vemos aquí, ¿verdad? Apareados, pero girando en sentidos contrarios, ¿verdad? Entonces, como les decía, el enlace covalente realmente de lo que resulta es del traslape de orbitales de dos átomos y es, o la podemos definir, ¿verdad? Como el espacio compartido por dos electrones teniendo esos electrones espines opuestos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien. Todo bien, muy bien. Bueno, perdón. Entonces, si consideramos, por ejemplo, el caso del fluoruro de hidrógeno, entonces, ¿qué ocurre en el caso del flúor? Tiene un número atómico igual a 9, tiene
¿Me escucharon ustedes? ¿O me perdí? No le ¿Verdad que sí? Se Es quedó que en silencio un rato. Ajá, ok. Bueno, entonces les decía, el flúor tiene un número atómico igual a 9, ¿verdad? Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p5. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor? Tiene 7. Y en el diagrama de orbitales tendríamos que estar todos claros que en el caso, y aquí solo voy a representar a lo que son los orbitales 2p, entonces decíamos, ¿verdad? La configuración del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Tenemos entonces, perdón, que se me perdió el cursor, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Electrones en este orbital 2p. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos un electrón que está desapareado. Ese electrón que está desapareado es el electrón que va a formar, ¿verdad? El enlace, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde se encuentra ese electrón? Pues ese electrón se encuentra, como decíamos, en un orbital atómico 2p. Entonces aquí, bueno, en el hidrógeno decíamos, los dos átomos de hidrógeno son iguales, cada electrón está en un orbital 1s, pero no necesariamente eso va a ocurrir en todos los casos, ¿verdad? En este caso, se va a traslapar porque el hidrógeno tiene un electrón, el flúor tiene un electrón que también está desapareado y que es el que se va a compartir, ¿verdad? Para formar el enlace covalente. Entonces aquí, ¿quiénes se están traslapando? Se está traslapando un orbital 1s con un orbital 2p. Aquí nuevamente tenemos una región de traslape, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, pues sería esta que nosotros tenemos acá. Y por ejemplo, si hablamos de la molécula de flúor, entonces la molécula de flúor resultaría del traslape de dos orbitales 2p. Y la región de traslape, si ustedes se fijan, sería esta de acá. Entonces ahorita que yo he circulado estas regiones de traslape, ¿cuál ven ustedes que es mayor? ¿O las ven iguales, las dos regiones de traslape? ¿Ven igual esto que he circulado aquí, que este que acá? ¿O lo Sí, ven diferente? ¿Ah? se ven iguales. Ah, usted los ve iguales. Bueno, se los voy a Las quitar flechitas que entonces. van hacia- Se las voy a hacia- quitar entonces. Bueno, aquí se ven las regiones más oscuras, ¿verdad? Las que resultan en la región de traslape, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Se ve más grande en la segunda imagen. Muy bien. De hecho, esta es circular. No sé si lo logran ver, pero aquí, oculto, dijéramos, se ve un círculo. La región de traslape es una región circular, o sea, se ve bien simétrica. Esta de aquí no se ve tan simétrica. Si se fijan, el orbital 1s llega hasta acá. Es este borde que vemos aquí, ¿verdad? Y el orbital 2p apenas es esta parte de acá la que se está. Entonces ahí la forma quizá fue que yo no lo pude representar bien, Muy bien la unión en el segundo. pero aquí se ve que esta va así, no es circular, mientras que esta de acá, solo que aquí es mi mano que no es muy, mi trazo alzado con mouse es un poco deficiente. Pero esta, ahí cuando ustedes vean la presentación se la van a fijar. Entonces, no sé ustedes, pero yo veo que esta es más ancha que esta. Esta la veo que es más angosta. Pamela las ve iguales, pero no sé si todos comparten con Pamela.
que son iguales? ¿O hay alguien que las vea diferentes? Sí, se ven No, diferentes. ya viéndolas marcadas Se con ve eso. diferente, Lick. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque decíamos en la presentación, perdón, en la diapositiva anterior, que, perdón, 2 diapositivas anteriores, que entre mayor es el traslape, más fuerte es el enlace, ¿verdad? Entonces, esto es una idea bien importante. Si usted piensa, porque el fluoruro de hidrógeno es un compuesto de flúor y la molécula de flúor es otro. Pero, no, aunque los dos son enlaces covalentes, y bueno, tendríamos que estar todos de acuerdo que son enlaces covalentes y son enlaces covalentes sencillos, ¿verdad? Si usted hace la estructura de Lewis para el fluoruro de hidrógeno, entonces tendríamos un guión, ¿verdad? Es decir, están unidos únicamente por un solo enlace. En el caso de la molécula de flúor, si hacemos la representación de Lewis, también miraríamos que están unidos por un solo enlace. Pero al analizar las formas y el tamaño de los orbitales atómicos, entonces lo que observamos es esto, que la región de traslape en la molécula de flúor es mayor que la región de traslape en el fluoruro de hidrógeno. Entonces eso nos da la idea de que este enlace, este que estamos representando aquí, ¿verdad? Pero realmente es este enlace es más fuerte porque hay más regiones que se están traslapando. Yo aquí siempre uso el ejemplo cuando ustedes compran una pieza de ropa. No tengo nada aquí, si les puedo mostrar algo. Pero normalmente cuando nosotros, bueno, no sé si lo van a poder ver bien, ¿verdad? Voy a quitar el fondo para ver si les ayuda a entender esta idea. Cuando ustedes compran una pieza de ropa, ay, perdón. Cuando ustedes, y voy a dejar de compartir para que lo vean. Cuando ustedes compran una pieza de ropa, normalmente cuando hay dos piezas que están unidas, como en este caso, ¿verdad? Donde se hace la costura, esta parte de aquí, no sé si la logran ver todo bien, ahí, la costura, dependiendo de qué tanto sea de ancho, aquí, ¿verdad? De acá hasta, solo que es que esta es una de niño, ¿verdad? Entonces no se nota muy bien, pero es la región donde los dos pedazos de tela, estos dos, se están traslapando, ¿verdad? Entonces, si es de un tamaño más o menos como este, entonces la pieza va a ser una pieza resistente, ¿verdad? Aunque nosotros la jalemos, probablemente no se va a romper. Pero no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha pasado a veces que he comprado camisas sobre todo, ¿verdad? Que las dos telas están casi a la par, ¿verdad? Que no se están traslapando nada y que rapidito se rompe. No sé si les ha sucedido. O con carteras, por ejemplo, a las mujeres o en las mochilas. A veces eso suele suceder, ¿verdad? Entonces pensar que en el caso de las moléculas sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Entre mayor es la región del traslape, pues mayor va a ser o más fuerte va a ser ese enlace, ¿verdad? Entre menor sea esa región de traslape, menor va a ser, o más débil, ¿verdad? Va a ser ese enlace. Bueno, aquí está otra vez, ¿verdad? Entre mayor la extensión del traslape del orbital, más fuerte es el enlace. Aquí el enlace en la molécula de flúor es más fuerte que en el fluoruro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, bien, en algunos casos, cuando, y aquí pensar lo que hemos mencionado, ¿verdad? ¿Cuándo se forma el enlace? El enlace se forma cuando los dos átomos interactúan entre sí, es decir, comienzan a acercarse, acercarse, acercarse. Usted para poder costurar una camisa o algo, tiene que poner los dos trozos de tela juntos, ¿verdad? Entonces aquí pensar que a veces cuando estos átomos interactúan se pueden formar nuevos
orbitales, ¿verdad? Y entonces aquí hablamos de un nuevo tipo. En nuestras clases de química general vimos, ¿verdad? Que los orbitales atómicos son los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. Y esa es nuestra base, ¿verdad? De química general. Pero a veces en los compuestos, y particularmente en los compuestos que tienen, ¿verdad? Enlaces covalentes, se puede dar que cuando dos orbitales interactúan entre ellos, se formen unos nuevos orbitales, ¿verdad? Y eso, pues, nos habla de lo que se conocen con el nombre de los orbitales híbridos, ¿verdad? ¿Cuándo se forma un orbital híbrido? Cuando los orbitales atómicos se mezclan entre sí, ¿verdad? Y pensar de dónde viene esto de la hibridación, vamos a hacer una práctica, una simulación, pensando en lo que son las formas de los compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros si pensamos en la estructura de Lewis que probablemente ustedes hayan hecho para la molécula de agua, puede ser que alguno de ustedes hiciera la estructura de Lewis así. La estructura de Lewis para el agua, perdón. Que colocara a los 3 átomos en línea recta, ¿verdad? Luego pudiera ser que alguno de ustedes, si yo le pido que haga la estructura de Lewis, colocara los 3 átomos en esta forma, ¿verdad? Y bueno, como estructuras de Lewis, las dos serían válidas. Pero ¿qué implicaciones llevan cada una de estas estructuras de Lewis? Está lo que se conoce con el nombre de ángulo de enlace, que no sé si lo vieron en Química General 1 o 2. El ángulo de enlace es los grados de separación entre un enlace y otro. Por ejemplo, en esta estructura de Lewis que yo hice aquí, el ángulo de enlace, si yo lo mido, ¿verdad? Los grados de separación entre estos dos enlaces, yo diría que el ángulo de enlace es de 180 grados. Porque están en lados opuestos, ¿verdad? Pensando en el plano cartesiano. Pero si usted hizo esta estructura de Lewis, entonces puede ser que usted me diga, no, los ángulos de enlace o la separación, ¿verdad? Los grados de separación entre este enlace y este son de 90 grados. Y entonces aquí, ¿cuál de las dos es correcta? Pues resulta que no es ninguno de los dos. Los ángulos de separación, el grado de separación o el ángulo de enlace en la molécula de agua es de 104. No es ninguno de estos dos la representación correcta para la molécula de agua. Es que tenemos al átomo de oxígeno y a los hidrógenos en esta posición, ¿verdad? No están completamente horizontales ni completamente vertical en este caso, ¿verdad? Entonces aquí el ángulo no está tan abierto como este cuando usted tiene los brazos extendidos, ¿verdad? De 180, sino que como les mencionaba, este es de 104, ¿verdad? Entonces, de ahí viene esto de la teoría, la historia, ¿verdad? Tras la teoría de los orbitales híbridos. La forma de las moléculas no se podría explicar si no pensáramos en esta idea de que cuando se forman enlaces hay un cambio en la forma y en la disposición de estos, ¿verdad? Entonces la orientación que tienen los átomos en el espacio está relacionada con el que se dé esta mezcla entre los orbitales atómicos, ¿verdad? Y por eso hablar acerca de los orbitales híbridos, de este tipo de enlace, ¿verdad? Es importante para poder explicar las fórmulas de las moléculas y cómo éstas reaccionan, ¿verdad? Entonces, bien, aquí yo el ejemplo que utilizo
cuando hablamos de esto de hibridación es el ejemplo de la mula. La mula es el resultado de cruzar dos especies. ¿Qué dos especies se cruzan para que haya una mula? El caballo y el burro. ¿Perdón? El caballo y el burro, claro. Muy bien, exactamente. Entonces, bueno, quizá ustedes no están muy adelante, ¿verdad? Pero ya cuando vayan ustedes a zoología, van a entender esto de las especies, ¿verdad? Es decir, las especies, cada una de las especies tiene sus propias características, ¿verdad? Entonces, el caballo, la especie caballo tiene unas características. Y entonces hablamos de los caballos, o sea, no decimos que los burros son caballos, o al revés, ¿verdad? Que los caballos sean burros, no. Están los burros y están los caballos. Pero si una yegua se cruza con un burro, o un burro se cruza con una, perdón, si un caballo se cruza con una burra, o un burro se cruza con una yegua, entonces la burra va a tener una mula, o la yegua va a tener una mula, ¿verdad? Ya como este resulta del cruce de dos especies, las mulas no pueden tener mulitos, ¿verdad? Es decir, no es que se puedan cruzar entre sí. Entonces, esa idea hay que tenerla clara, ¿verdad? Porque estamos pensando de que aquí las dos especies diferentes que se están combinando son los orbitales. Entonces, al final, ¿la mula qué es? ¿Es burro o es caballo? Pues no es ni burro ni caballo, es una mezcla de ellas, ¿verdad? Y por eso es que ustedes podrán fijarse de que no hay dos mulas que sean iguales, ¿verdad? Por ejemplo, una mula que resulta del cruce de un caballo puro con una burra ya mezclada, pues esa mula probablemente va a tener más características de caballo. Va a ser un poco más alta que el burro, va a ser un poco más esbelta, más delgada, porque la raza predominante es el caballo, que es puro. Pero si, por ejemplo, quien fuera puro fuera el burro y la yegua ya fuera una yegua que no es pura, entonces probablemente esa mula que van a dar a luz una yegua va a tener más características de un burro, porque el burro es el que más aporta en cuanto a información genética por la pureza de sus genes, ¿verdad? Entonces ahí pensar en esto, ¿verdad? Que cuando se da esa mezcla, entonces dependiendo, dijéramos, de ahí de cuál es el que predomine más, de ahí vendrá la forma, ¿verdad? Que tengan esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tienen los orbitales híbridos? Como acabamos de decir, los orbitales híbridos resultan de la mezcla de orbitales atómicos, ¿verdad? Entonces, el número de orbitales híbridos que se forman va a ser igual al número de orbitales atómicos que se mezclen. El tipo de orbital híbrido formado va a variar, como les decía, ¿verdad? Ahorita con lo de la mula, sí, de la mula y pensar si el caballo es puro o es el burro, el puro. Pues va a depender de las características, ¿verdad? Del orbital, o sea que va a variar, ¿verdad? El tipo de orbital híbrido que se forme va a variar con el tipo de orbitales atómicos que se mezclen, ¿verdad? Y la forma y la orientación que adopten, bueno, la forma que tengan y la orientación que adopten estos orbitales híbridos, pues lo que sí es que van a maximizar, ¿verdad? Es decir, van a hacer mayor esta región de traslape con el otro átomo con el cual se enlacen, ¿verdad? Y por eso ahí vamos a ver. Es el hecho de que dos átomos interactúen, que dos orbitales de dos átomos diferentes interactúen, lo que va a promover, dijéramos de alguna forma, que se lleve a cabo esta hibridación. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o si vamos claro. Bueno, bien, entonces vamos a comenzar con el primer tipo. Bueno, nosotros solo vamos a hablar de 3 tipos de orbitales híbridos porque estos están relacionados con el tipo de compuestos que pueden formar el carbono. Allá cuando lleguen a inorgánica van a ver otros tipos de hibridación diferentes a estos que estamos viendo aquí. Aquí como estamos hablando de la química del carbono y de los compuestos del carbono, pues nos centramos específicamente en ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, si pensamos, por ejemplo, en el caso del
cloruro de berilio. Si ustedes hacen la configuración electrónica del átomo de berilio, entonces el berilio que tiene un número atómico igual a 4 tendría una configuración 1s2, 2s2. El berilio, cuando está él solito, ya tiene este orbital de valencia lleno. ¿Sí? Entonces uno podría pensar, bueno, pues el berilio no va a formar enlaces porque ya tiene, o sea, no tiene electrones desapareados. Los 4 electrones que tiene, los tiene apareados. Pero resulta que el cloruro de berilio es un compuesto que sí existe, que sí se encuentra en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas fueron las que llevaron, ¿verdad?, los científicos a plantear esta teoría de los orbitales híbridos, ¿verdad? Bueno, si yo me quedo solo con la configuración electrónica del átomo de berilio, el berilio no debería de formar enlaces porque no tiene electrones desapareados. Pero de hecho sí los forma y forma 2 enlaces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explico yo que se forman 2 enlaces? Pues bueno, pensar que el nivel de valencia para el berilio es el nivel 2. En el nivel 2 están los orbitales S y están los orbitales P. Como el berilio solo tiene 4 electrones, pues obviamente no vamos a tener electrones en orbitales 2p en el átomo de berilio aislado. Pero si este átomo de berilio interactúa con 2 átomos de cloro, es decir, se mezcla con 2 átomos de cloro, entonces ahí va a haber un cambio en los orbitales, ¿verdad?, del berilio. ¿Y qué cambio se puede dar? Se puede dar el hecho de que el berilio tiene orbitales 2p vacíos. Y entonces sabemos que el cloro, que es un átomo electronegativo que tiende a atraer electrones hacia sí, efectivamente podemos imaginarnos que va a ejercer una fuerza sobre el átomo de berilio que lo va a motivar, dijéramos de alguna forma, o que va a provocar que estos electrones se desaparezcan. ¿Y cómo va a ser eso? Si se combinan, que es lo que estamos viendo aquí en este recuadro de color gris, se combina un orbital S con un orbital 2p. Como mirábamos aquí atrás, ¿verdad? En las características de los orbitales híbridos decíamos, el número de orbitales híbridos que se forme va a ser igual al número de orbitales atómicos que se mezclen. Aquí, como estamos diciendo, que vamos a mezclar un orbital 2s con un orbital 2p, se van a formar 2 orbitales híbridos. ¿Y qué pasa con estos 2? Pues estos 2 quedan ahí intactos, ¿verdad? Porque no se utilizaron. Los que se combinaron fueron estos 2. Entonces hablamos de que se forman 2 orbitales híbridos sp, y este nombre pues proviene de que se combinó un s con un p. Estos 2 orbitales son iguales entre sí, y entonces lo que ocurre es que al combinarse y formarse 2 nuevos orbitales, estos electrones se desaparecen. Entonces ya aquí hablamos de la configuración del nivel de valencia para el átomo de berilio, pero ya hibridado, ya no en su forma aislada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como se está mezclando un orbital 2s que tiene una forma esférica con orbitales 2p que tienen esta forma como de corbatines, entonces estos orbitales sp van a tener una forma que no va a ser ni propiamente la del S ni propiamente la del P, ¿verdad? Es decir, va a cambiar. Y entonces aquí hablamos que los orbitales híbridos SP son un poco más grandes, dijéramos, de lo que son normalmente los 2P, porque adquieren, ¿verdad? Esa extensión, dijéramos, o ese tamaño de lo que son los orbitales 2S, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que forman los enlaces? Los enlaces, o sea, el enlace se forma entre el traslape de ¿qué? Entre el traslape de orbitales híbridos sp del berilio con orbitales s del
perdón, con orbitales P del cloro, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente esto es esta misma que explicábamos acá, ¿verdad? Solo que pensando en las formas, ¿verdad? Tenemos 2 electrones en un orbital S, tenemos un orbital P vacío, se combinan estos dos y se forman nuevos orbitales híbridos, que son los orbitales híbridos sp. Los otros 2 orbitales p pues quedan intactos, ¿verdad? Y entonces por eso decimos el nuevo orbital que se ha formado, el orbital híbrido, tiene una nueva forma. Y entonces aquí, pensando en el átomo de berilio, entonces, ¿qué va a tener el átomo de berilio? El átomo de berilio va a tener 2 orbitales p que están vacíos, que son estos que vemos aquí de color gris. Y luego va a tener 2 orbitales sp, 1, 2, que son los que vemos aquí, ¿verdad? 1 y 2, con un electrón desapareado cada uno. Entonces, los átomos de cloro se acercan. El cloro con número atómico igual a 17 tiene configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tiene un electrón desapareado en un orbital 3p. Entonces se traslapan y aquí entonces, pues no sé qué tanto lo pueden ver, pero veamos a ver qué color me sirve. Quizá el rojo. La región de traslape, no sé si la logran ver acá, es esta. Perdón. Vamos a ver si de izquierda a derecha lo puedo hacer mayor. La región de traslape es esta. Entonces, este es un enlace. La otra región de traslape es esta, que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, estos son los 2 enlaces. Si hiciéramos las estructuras de Lewis, entonces probablemente ustedes van a colocar al berilio en el centro y lo van a colocar ahí unido a 2 átomos de cloro, ¿verdad? Y pues el cloro ahí con sus 3 pares de electrones solitarios. El berilio formando sus 2 enlaces. Entonces lo que quiero yo, que espero, ¿verdad? Que de hoy quede claro, es que los enlaces no son guiones. Los enlaces son regiones del espacio. Cuando hablábamos de la molécula de hidrógeno, no hablábamos de hibridación, porque no es necesario aquí pensar por qué fue que los científicos necesitaron pensar en una teoría que explicara cómo era que el berilio podía formar compuestos. Porque si usted se queda solo con la configuración electrónica del átomo, el berilio no tiene electrones desapareados. De acuerdo con lo que aprendimos allá en Química General 1, solo los electrones desapareados se comparten para cumplir con la regla del octeto, ¿verdad? Entonces aquí, esto de que en el átomo aislado de berilio tengamos estos electrones desapareados fue lo que llevó a pensar, no, algo deberá de ocurrirle al berilio cuando se combina con el cloro, que estos 2 electrones realmente no se encuentran apareados. Esos 2 electrones realmente se encuentran desapareados, ¿verdad? Entonces ahí piensan, bueno, algo deberá de ocurrir en el interior del berilio para que eso se dé, ¿verdad? Entonces es lo que decimos. Lo que ocurre es que se hibridan, se mezclan 2 orbitales atómicos del berilio para formar 2 nuevos orbitales que reciben el nombre de orbitales híbridos, donde los electrones se encuentran desapareados y de esa forma pueden formar enlaces, ¿verdad? Y así es como lo explicamos. No sé si queda claro o hay alguna duda. Dependiendo de cuántos y cuáles orbitales atómicos se estén combinando. Entonces, aquí, como decíamos, ¿verdad? En el caso del boro, se está combinando un orbital S con 2 orbitales P para formar 3 orbitales híbridos sp2, que son estos que aquí vemos, ¿verdad?
queda un orbital P sin hibridar. En este caso, pues fíjense que el enlace se forma entre orbitales híbridos sp2 del boro con orbitales atómicos del flúor. El flúor no necesita hibridarse. ¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿verdad? El flúor tiene un electrón de valencia que está desapareado, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí podemos pensar en esos enlaces, ¿verdad? Entonces, recordar nuevamente, el enlace es la región de traslape. Quizá aquí lo puedan ver mejor por el contraste que hacen los colores. Esta es la región de traslape, ¿verdad? Este es el enlace. Aquí vemos la otra región de traslape, ¿verdad? No sé si la van a poder ver bien, pero la otra región de traslape es este, ¿verdad? Este es el otro enlace, ¿verdad? Entonces, bueno, si se fijan aquí, ya la disposición de los átomos cambia. Ya la disposición de los átomos no es lineal, como decíamos. Ya los ángulos de enlaces entre esta región de traslape y esta región de traslape es diferente. Para la hibridación sp2, los ángulos de enlace son de 120 grados. Y no sé si lo logran ver aquí, pero se forma un triángulo. Un triángulo que es plano, ¿verdad? Entonces, la geometría para la correspondiente con la hibridación sp2 es la geometría trigonal plana, ¿verdad? Entonces, los tres orbitales sp2, como vemos aquí, apuntan hacia las esquinas de un triángulo equilátero con sus ejes apartados por 120 grados, ¿verdad? Cada orbital sp2 medio lleno se traslapa con el orbital 2p medio lleno de un átomo de flúor, ¿verdad? Para formar los tres enlaces. Y esa es la hibridación sp2. Si pensamos en el caso del carbono, entonces el carbono con número atómico igual a 6 tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Nuevamente, si nos quedamos solo con la configuración electrónica, el carbono solo debería de formar 2 enlaces. Pero ya sabemos que forma 4, ¿verdad? De hecho, vimos los patrones comunes, ¿verdad? Y decíamos, el carbono en su estado neutro forma 4 enlaces. Nuevamente, ¿cómo explicamos que se forman 4 enlaces si solo tiene 2 electrones separados? Pues bueno, cuando este carbono interactúa con estos hidrógenos, el carbono sufre en su interior un cambio. Y miren que esto lo podemos pensar humanamente hablando, ¿verdad? Ustedes son una persona, ¿verdad? Así como el átomo de carbono. Es decir, pensar que aquí el carbono no deja de ser carbono. Sigue siendo el átomo de carbono. Ustedes, cada uno de ustedes, Jenny sigue siendo Jenny, Pamela sigue siendo Pamela, Amy sigue siendo Amy. Pero ustedes se van a comportar diferente. Por ejemplo, si que yo esté en esta reunión virtual a que solo estuvieran ustedes, ¿verdad? Se van a comportar probablemente diferente como se están comportando ahorita que estamos en una reunión virtual a cómo se van a comportar cuando estemos en el laboratorio, ¿verdad? Ya de forma presencial. Ahí dependerá cada uno de ustedes qué tan ansioso le pone estar con un grupo de personas, el contagio, no, que no sé qué. Pues bueno, pensar en eso, ¿verdad? Somos la misma persona. Pero dependiendo con quién estemos interactuando en nuestro interior se pueden dar cambios. Y eso es lo que hay que pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a esto, a plantear, ¿verdad? Esta teoría de que se forman orbitales diferentes cuando los átomos interactúan entre sí para formar compuestos, es el hecho de que si nos quedáramos solo pensando en lo atómico, por ejemplo, yo no puedo decir, yo pongo las manos en el fuego por Jenny. Sí, lo único que yo medio conozco de Jenny es cómo se comporta de ella en estas reuniones, ¿verdad? Entonces pensar en eso. Si solo me quedara con la configuración electrónica, el carbono solo formaría 2 enlaces, pero en la naturaleza abundan los compuestos del carbono formando 4 enlaces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite? Y eso es bien interesante, no lo había mencionado antes, pero espero yo que ya alguien lo hubiera observado. Estos electrones 2s, porque no sé si se fijaron, tanto en el berilio como en el boro, son estos 2s los que cambian
dijéramos, ¿verdad? Cuando se combinan todos ellos, ¿verdad? Porque son estos dos que están apareados los que al combinarse con un orbital P que está vacío, se desaparean, ¿verdad? En este caso, como se están combinando 3 orbitales P con un orbital S, estos 4 orbitales híbridos que se forman se conocen con el nombre de orbitales híbridos sp3, ¿verdad? Y se ha determinado que los 4 orbitales híbridos sp3 en el metano adoptan la forma de un tetraedro, ¿verdad? Tenemos 2 orbitales que están en el mismo plano, uno que lo vemos como acercándose a nosotros y otro que lo vemos yéndose hacia atrás, ¿verdad? Alejándose, como en un tetraedro, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente pensando en qué son los enlaces son regiones del espacio donde 2 orbitales se traslapan. Entonces aquí este es el enlace, ¿verdad? Este es el enlace, que es la región de traslape, ¿verdad? Entonces aquí los ángulos de enlace para la hibridación sp3 son ángulos de enlace de 109.5 grados. La geometría que adoptan es una geometría tetraédrica, ¿verdad? Como decíamos, adoptan la forma de un tetraedro. ¿Es el carbono el único que puede presentar hibridación sp3? No, ¿verdad? De hecho, lo vamos a ver ahorita. Átomos como el nitrógeno también presentan, ¿verdad? Dígame, Pamela. Disculpe, no es que no quiero recibir la clase ni nada, pero como habíamos quedado de 10 a 11 y ya me había comprometido con las cositas a las 11. Bueno,